Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. ¿Cómo estás? Buenas noches, Arnulfo. Buenas noches, Paul, qué gusto saludarte. A mí me da gusto saludarte como todos los martes, mi querido Arnulfo. Oye, un tema interesante del que nos vas a platicar hoy. ¿Por qué el Banco de México no puede quebrar después de todos estos temas que han empezado a surgir en las redes sociales de que el Banco de México podría quebrar, se podría quedar sin dinero, etcétera, etcétera? Pero platícale a la gente, Arnulfo, para que salgan de dudas. Sí, mira, ningún banco central puede quebrar, no en el mundo occidental, mucho menos en el Banco Popular de China. Y es un tema técnico. Primero, es por definición. Por ejemplo, el Banco de México no es una compañía privada con propósitos de lucro, es una Claro. institución del Estado mexicano que tiene un mandato muy claro: preservar el poder adquisitivo del peso mexicano a través de controlar la inflación y mantener la estabilidad de la paridad cambiaria. Y para esto tiene una serie de herramientas. Ahora bien, tan hay transparencia que al menos cada trimestre el Banco de México publica sus estados, su balance. Y si tú revisas, por ejemplo, el dato de abril, pues sí te puede causar una alarma en el sentido de que de repente encuentras que el capital es negativo, muy chiquito en comparación con el tamaño de los activos. Digamos, algo más de 700,000 millones de pesos, pero los activos son pues muy grandes, son del orden de 4.3 billones de pesos. Entonces, pero dices, bueno, es un capital negativo y un poquito el déjà vu o la comparación con Pemex como que se vuelve irresistible para algunas voces críticas, pero es inexacto. Efectivamente, el Banco de México puede tener un capital negativo, pero este Claro. se explica por la acumulación de resultados de ejercicios fiscales anteriores y es muy pequeño en comparación con el activo total. Yo diría que para esas voces que les gusta hacer alarma y que desconocen del tema, me queda Arnulfo, porque te encuentras cada supuesto analista en internet, en las redes sociales, que a veces te da risa y vuelan las notas con tal de jalar gente. Pero bueno, como tú lo comentabas, Arnulfo, el principal activo del Banco de México, pues son las reservas internacionales. Y si nos ponemos a pensar que durante todo el sexenio, y desmiénteme si me equivoco, Arnulfo, pues el tema del tipo de cambio y algunos otros factores que han conllevado que inclusive toda la administración de Andrés Manuel López Obrador no haya tenido remanentes. Y desmiénteme si me equivoco, Arnulfo, por el tema del tipo de cambio, pues también conlleva a que las reservas internacionales se valoricen un poco menor ante el tipo de cambio y el valor que lo comentábamos previamente. Es uno de los factores importantes de que el peso esté mucho más fuerte que lo que hemos visto en los últimos años. De hecho, le has dado al clavo. Ese capital negativo es porque el peso se ha apreciado más que la acumulación de reservas internacionales. Ha crecido más rápido el valor del peso en los mercados internacionales de divisas que la acumulación de reservas internacionales, que ha sido efectiva y que ha sido positiva. Tenemos una cifra récord de reservas internacionales de prácticamente 220,000 millones de dólares. Y de esos 20,000 en lo que va del año, o sea, el 10%, muy acelerado, cuentas externas muy sólidas que también se perciben en la diferencia entre valor y precio, en que el precio del peso pues se ha apreciado. Fíjate que hoy tendríamos un margen, si el peso se depreciara 16%, pues tendríamos este capital negativo del Banco de México sería de inmediato al punto de equilibrio. Pues tan solo en el mes de junio ya se está regresando el tipo de cambio, pero tuvimos una depreciación de 8. Entonces, el capital negativo del Banco Central no es más que un tema virtual de evaluación, es muy marginal, es fácilmente Claro. corregible, pero sobre todo, no, un Banco Central no puede quebrar, en este caso Banco de México, porque el peso es la moneda de curso legal y el principal acreedor del Banco de México eres tú, soy yo y todos los ciudadanos. Si Oye, Arnulfo, decidiéramos... Uh -huh. déjame hacerte aquí una pregunta que yo creo que la gente podría entender mucho mejor por qué no puede quebrar el Banco de México, que se me acaba de ocurrir. Si ponemos en cuenta la diferencia entre el Banco de México, que es una institución, digamos, como tú bien lo dices, que maneja el peso de todos los mexicanos, versus un banco que hoy en día, en el caso, por ejemplo, de México, que ha sido el primer país en absorber y tener las normas de las reglas de Basilea III, que pues yo creo que eso ayudaría a que un banco ya no quiebre en México después de lo que sufrimos con el tema del FOBAPRO y todo esto. En el Banco de México o
o en los bancos centrales del mundo, ¿existen este tipo de reglamentos donde se debe de establecer cierto límite de capitalización para evitar la quiebra? No, no, porque de hecho no lo necesitan. Es la Exacto. característica del dinero fiat o el dinero basado ya no en el patrón oro, sino en la garantía de confianza. Y me explico, el principal activo del Banco de México son las reservas internacionales. ¿A Ujú. cuánto ascienden? A 3.7 billones de pesos. Su principal pasivo son los billetes y monedas en circulación, no las chequeras, porque ese es un pasivo de la banca comercial. Entonces, el dinero que traemos en la cartera y las monedas en el bolsillo, ese es el pasivo del Banco de México. Y los acreedores, como te decía, somos todos los ciudadanos. Si de repente quisiéramos actuar Ujú. como uno solo, e ir todos al Banco de México a cobrar que nos paguen nuestros pesos. De hecho, los pesos antiguamente decían, el Banco de México debe y pagará 100 pesos al portador. Bueno, pues lo que te va a hacer el Banco de México es, sí, cómo no, esto está respaldado por las reservas internacionales. De hecho, si toda la base monetaria, todos estos bienes de circulación se cobraran, Banco de México gastaría el 80% de sus reservas internacionales, pero cubriría la totalidad de la demanda. Pero como en México el peso es la única moneda de curso legal, una amarga lección que aprendieron los argentinos al dolarizarse, pues no te Claro. va a pagar con sus dólares, te va a cambiar los pesos nada más, entonces no se altera su Exacto. balance, no hay manera, por tanto, de que el Banco Central quiebre. Arnulfo, te agradezco como siempre que nos hayas platicado sobre estos temas interesantes. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes. Hasta